Bienvenidos nuevamente a este canal en el que estamos llevando a cabo los ejercicios espirituales de Cuaresma. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente a los que me acompañan frente a mí, la cámara que está frente a mí, también a los que están a mi lado derecho. El día de hoy es el cuarto día de ejercicios. Vamos a dialogar sobre el tema la conversión y perdón en las parábolas. Conversión y perdón en las parábolas. Sin más preámbulos, vayamos a la primera de ellas, la primera parábola. El fariseo y el publicano. En esta parábola existe una invitación clara: reconocer nuestro pecado, el pecado que hayamos cometido, pensamiento, palabra, obra u omisión, incluso aquel que tuvimos la intención de realizar, pero que por alguna razón no lo realizamos. Y para ello hemos de recordar aquel pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 10 al 14. Pueden tener su Biblia a la mano para que ustedes puedan seguir el texto. En este pasaje se nos habla sobre Jesús y Zaqueo. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cuando Jesús estaba ya cerca de Jerusalén, dijo esta parábola, pues los que lo escuchaban creían que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro. Un hombre de una familia noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver después. Llamó a 10 de sus servidores, les entregó una bolsa de oro a cada uno y les dijo: comercien con ese dinero hasta que vuelva. Pero sus compatriotas lo odiaban y mandaron detrás de él una delegación para que dijera: no queremos que este sea nuestro rey. Bueno, la primera parte de este texto nos habla de Zaqueo, ¿sí? Esta segunda parte, tomada del capítulo 19, versículos 10 al 14, nos menciona la parábola de las 10 monedas, ¿sí? Bueno, el publicano y el fariseo. En este texto, esta parábola del publicano y el fariseo, la parte ostentosa y mala la hace un hombre que según la ley era bueno, justo y cumplidor de la ley. La parte buena, regia, admirable, la hace un hombre que traficaba con su oficio, un recaudador de impuestos que se beneficiaba con las trampas y el chantaje. Jesús presenta los hechos de tal manera que nos molesta el hombre justo, puesto odiosamente de pie ante el altar, y nos resulta en cambio agradable el hombre pecador que se golpea el pecho en el fondo del templo reconociendo su pecado. En la parábola, por lo tanto, nosotros encontramos la actitud de el hombre que interiormente se arrepiente del mal que ha hecho, de sus malas acciones. Una forma tal vez en la que se ha olvidado de los mandamientos de Dios, se ha olvidado de realizar el bien, de vivir con coherencia y con fidelidad su amor a Dios y lo que él cree, su fe. Entonces ha vivido con desapego, ha vivido con doble vida, con doble moral. Y por lo tanto ha infringido, no solo me refiero a la ley, sino ha infringido la relación con Dios, la relación de amistad con Dios, la relación de amistad que Dios ha establecido con el hombre. Nosotros podemos juzgar por las apariencias, por la forma de vestir, por la forma de hablar,
Pero muchas veces nosotros nos podemos equivocar pensando que alguien que viste limpiamente, con lujos, que alguien que habla con educación, es una persona buena y que practica el bien. Y podemos nosotros rechazar, integrar, tomar en cuenta esa persona, y podemos rechazar a alguien que viste con ropas humildes, ¿sí? Que no se expresa con palabras técnicas, etc. Pero la persona muchas veces juzga por la apariencia. Podemos equivocarnos. Nosotros no podemos ver lo que existe en el corazón y en la mente de la persona. Lo que podemos ver es la manera como actúa y probablemente cómo se exprese. Dios no ve las apariencias. Dios ve el corazón del hombre. Dios ve nuestro corazón. ¿Sí? Dios se fija en la manera con la que nosotros nos relacionamos con los demás. Amamos, perdonamos, somos comprensivos, criticamos, difamamos. Dios se fija en esto, ¿sí? Evidentemente, esta parábola, con la enseñanza que Dios nos da, es la invitación a ello. ¿A qué? En principio, a reconocer nuestro error. Primero. Segundo, a no fijarnos en las apariencias. Tercero, a que nosotros no nos fijemos tanto en los errores de los demás. Por lo tanto, que no seamos dados a la crítica, a la murmuración, a la difamación, al chisme, sino a centrarnos en el cambio que nosotros debemos realizar. Porque Dios llama en forma individual. En la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo ocurre algo semejante. El hijo menor, que abandona a su padre, malgasta sus bienes en una vida libertina. Es el héroe de esa parábola. En cambio, el hijo mayor, que aparentemente es bueno, atención, aparentemente es bueno, que es fiel a su padre, termina haciendo un papel que nosotros no pensábamos, un mal papel, porque se pone como juez de su hermano y de los demás, porque se pone a justificar sus buenas acciones, es decir, yo soy bueno, yo siempre he actuado así, y él que es malo, entonces tú tienes preferencia por él. Se pone como juez, actitud que en ocasiones nosotros probablemente hemos asumido frente a los demás. Nos colocamos como jueces de los demás y vemos los errores y los buscamos, y si no los tienen, nosotros se los creamos, se los inventamos. Por eso es bueno, sería conveniente dialogar sobre otra parábola. En la parábola, por ejemplo, de la oveja descarriada, es precisamente esta el objeto de toda la fiesta. La oveja que estaba perdida, que se ha encontrado, las 99, y no le dan al pastor tanta alegría. Sí, pero le da mayor alegría porque aquella oveja que estaba perdida, porque ahora las tendrá a todas reunidas, porque todas tienen un valor importante para aquel pastor. Ahora, en la parábola de los obreros de la viña, reciben una dura amonestación los que han trabajado todo el día. Los otros, los últimos, fueron pagados primero y con el mismo salario de los demás. Por eso el Señor les dirá, bueno, ¿y a ti qué? Si yo le quiero dar lo mismo al que contraté al atardecer, por la tarde, y yo a ti contigo acordé un salario, no te estoy cometiendo ninguna injusticia. Entonces, la actitud humana, natural, por nuestra fragilidad, a rechazar a los demás, a colocarnos como jueces y a no reconocer nuestro pecado, nuestro error. Vamos ahora a un segundo punto: despertar en nosotros la conciencia del publicano, del hombre que no se coloca como bueno para que todos los vean, del hombre que no se coloca como ejemplo.
Porque hay gente que se coloca como ejemplo y se pone, yo hago esto, véanme a mí, o sea, y terminan pues diciéndoles el yo-yo, porque se colocan como ejemplo, es que yo hablo, es que yo digo, es que yo hago, se colocan como ejemplo. Sabemos que todos nosotros somos limitados y es mejor que los demás lo digan y no nosotros mismos, ¿no? Qué bueno que seamos ejemplo, o qué bueno que algún cristiano pueda ser ejemplo, qué bueno. Sí, es alguien que está comprometido con Dios, pero sabemos que nadie está tampoco confirmado en la gracia. Podemos pecar en cualquier momento, de hecho, ¿no? Por eso nos presentamos como los más justos, los virtuosos, los más honorables que los demás. Vivimos, por lo tanto, en un mundo de apariencia, de engaño. Nosotros podemos engañar a los demás, pero no a Dios ni a nosotros mismos. Nosotros sabemos bien quién somos. No podemos jugar a doble cara, a doble moral. Por lo mismo, es importante aceptar que somos frágiles, limitados y por lo tanto pecadores, que tenemos esa orientación al mal y al pecado y que estamos en un camino de conversión, que nuestro proceso no está concluido. Por eso cuando en ocasiones escuchamos a personas dando su testimonio, mi conversión fue, sí, pero no está terminada todavía. Tu proceso de conversión inició con aquel retiro, con aquella jornada vocacional, pero no está terminada. Es importante aceptar en lo íntimo de nuestro ser esta conducta pecadora, que somos pecadores. Es importante, ¿sí? Sin embargo, ser un buen publicano implica un paso de conversión, reconocer el pecado y actuar para vencerlo, sabiendo que tenemos las herramientas, que tenemos la gracia de Dios, sabiendo que tenemos la oración comunitaria, la Eucaristía, la oración con la liturgia de las horas, el rezo del Santo Rosario que puede ser rezado en la comunidad parroquial, en la comunidad religiosa, en familia, saber que tenemos los momentos de oración personal en la visita al Santísimo Sacramento, en la hora santa, que tenemos el sacramento de la confesión, que tenemos la comunión, la lectura de la Sagrada Escritura, la lección divina, la coronilla de la misericordia, es decir, otras formas de religiosidad popular, y que también tenemos el acompañamiento espiritual, vocacional, el discernimiento, etc., para poder vencer aquellos momentos de pecado. Otras formas naturales, pues el deporte, la lectura de un buen libro con valores, una buena película, ¿sí? Un buen momento de convivencia fraterna, de familiar, de diálogo, de escucha. Vamos a un tercer aspecto, los dos hijos. Ustedes recordarán la parábola de los dos hijos, ¿no? Bueno, en Mateo, en el capítulo 21, versículos 28 al 31. Repito, Mateo capítulo 21, versículos 28 al 31. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la parábola de los dos hijos. Aquí hay algo importante. Quisiera compartir brevemente con ustedes este texto. Jesús agregó, pero díganme su parecer. Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero para decirle, hijo, hoy tienes que ir a trabajar a la viña. Y él le respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió, ya voy, Señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, nosotros podemos tomar una actitud de rebeldía, de rechazo a las cosas de Dios. Sabemos que las cosas de Dios no solamente son los sacramentos, no solamente es la oración. Las cosas de Dios es el llamado al amor.
en familia, en pareja, a la fidelidad matrimonial, al diálogo, al acompañamiento de la pareja y juntos de los hijos, a la educación en valores, a asumir con responsabilidad el compromiso no solamente económico, la manutención, sino a la educación de los hijos en ese acompañamiento diario, no en algún momento o cuando nos sentimos bien o cuando nos sentimos solos y tenemos necesidad de los hijos, no, en cada momento. Podemos decirle a Dios sí y no hacerlo. Podemos decirle a Dios no y luego arrepentirnos y cambiar. El llamado es claro. El llamado es que conociendo nuestra fragilidad, que conociendo nuestra naturaleza orientada a veces a la rebeldía, apartarnos de las cosas buenas del bien, a veces orientados a veces a las cosas malas, al mal, porque estamos en el mundo y somos tentados continuamente, a veces porque nosotros lo permitimos, porque entramos en diálogo con la tentación y nos creemos más fuertes. Entonces, a saber decir no al mal, a saber decir bien, a volver a Dios, a volver al amor, a volver al bien, a la práctica del bien, a vencer el mal a fuerza de bien, al estilo de este hijo que se arrepintió porque dijo primero al Padre no, y después dijo sí, y después hizo lo que el Padre le pedía. ¿Y qué es lo que a nosotros el Padre Dios nos pide? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Este es un signo de conversión. Esta es la conversión. Nos apartamos de Dios por distracción, nos apartamos de Dios por rebeldía, por tentación, por debilidad, pero a ser sensibles, conscientes al llamado que Dios nos hace y darle respuesta favorable. Esa es la conversión. Son los dos hijos. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. Entonces esta es la tercera parábola. Vamos a un cuarto aspecto, el sentido histórico de la parábola. La parábola tiene un sentido histórico muy preciso. La clave la da la advertencia que dirige Cristo a los sacerdotes y ancianos del pueblo. Les asegura que los publicanos y las mujeres de mala vida llegarán antes que ellos al reino de los cielos. Las prostitutas y los publicanos se les han adelantado en el reino de los cielos porque ellos se han arrepentido, llevaban una vida mal, una vida de idolatría, una vida apegada a costumbres insanas, pero se han arrepentido y han cambiado, se han convertido. Y en cambio ustedes, maestros de la ley, no todos, la mayoría, maestros de la ley, que dicen conocer, sacerdotes, que dicen conocer las leyes y a Dios, viven doble vida. El Señor es muy duro cuando les dice sepulcros blanqueados, raza de víboras, hipócritas. El Señor es claro porque el Señor sabe cómo es su estilo de vida. Ponen cargas muy pesadas sobre las espaldas de los demás, pero ustedes no las cargan ni con un dedo de la mano. Entonces echan cargas sobre los demás y ustedes no las practican, no viven lo que predican, son incoherentes. Por eso les llama hipócritas, llevan doble vida, doble moral. Entonces el Señor es claro. Ahora los dos hijos representan dos tipos de personas. Los fariseos, escribas y príncipes de los sacerdotes por un lado, y los pecadores y publicanos por otro, ¿sí? Entonces tenemos aquí dos tipos de personas, como dijéramos, dos clases de personas. Estos, después de resistir a Dios, se convierten y se someten a Él, a la voluntad de Dios, que está orientada al bien, a la felicidad y realización del ser humano, porque lo conduce a la salvación. Los otros, diciéndose justos, no cumplen la voluntad divina. Esta es la razón de por qué los pecadores
precederán a los justos en el reino de los cielos, porque los que se dicen ser justos no lo son, no viven en la justicia de Dios. Junto al sentido propiamente histórico, la parábola desborda otro sentido más universal e intemporal, y es el sentido que nace al margen del contexto de la actitud en sí y por sí asumida por los dos hijos que protagonizan el relato de Jesús. Los dos hijos tipifican en efecto una actitud alternada de conversión y desconversión que es variante eterna del hombre. El hombre puede decir sí y se aparta de Dios. El hombre puede decir no, vivir así apartado de Dios, pero se arrepiente, se convierte y vuelve a Dios. La mayoría de quienes se entregan a Dios no suelen hacerlo de modo definitivo y perdurable. Vamos entre caídas y levantadas. Pero mientras estemos con la actitud de reconocimiento de Jesús, mientras tengamos el temor de Dios y estemos unidos a Cristo por los sacramentos y la oración, vamos por buen camino. Con frecuencia, la vida es un tejido de conversiones y desconversiones, ¿sí? Evidentemente, nuestro egoísmo y debilidad nos obligan a asumir la conversión como una tarea de toda la vida. La conversión no se termina hasta la muerte. Eso es importante. La meta es la vida eterna. Una tarea humilde y valiente a la vez en pos de aquel que no fue sí y no, sino solamente sí, lo que nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 19. Permítame tomar un poco más de té para que la garganta me permita seguir hablando, por favor. Dentro de casa, uno de nosotros puede ser que en el interior de la casa, del lugar de trabajo, de la comunidad parroquial, de la comunidad religiosa, incluso haya alguien que sea signo de contradicción. Dentro de nosotros también existe una lucha interior, lo que se conoce como el combate espiritual. San Pablo lo dice de esta manera: ¿por qué hago lo que no quiero? ¿Y por qué no hago el bien que quiero realizar? Existe esta lucha. Esto quiere decir las exigencias del Evangelio que entran en conflicto con nuestros instintos, con nuestros deseos, con aquella parte tan frágil que a veces nosotros no quisiéramos realizar, pero que ahí está presente. Con nuestros reflejos animales, con nuestras instancias biológicas. Entonces hay una lucha entre el amor y el desamor, entre el interés y el desinterés, la verdad, la mentira, entre la justicia y la ambición. Nadie puede elegir a Cristo sin que Cristo se le convierta automáticamente en signo de contradicción. Vamos en lucha, en momentos de comprensión y de incomprensión también. Por eso es importante que nos acordemos de aquello que el Señor nos dice: no he venido a traer la paz, sino la guerra. Y siempre que le damos a Cristo un lugar en nuestra vida, está Él luchando con nosotros contra todo lo que se oponga a su evangelio y a su reino, el reino de Dios que hay en cada uno de nosotros. Los invito a que ahora reflexionemos sobre la higuera estéril, quinta parábola. Sí, bueno, hemos reflexionado en tres, pero acabo de hacer una profundización en la tercera parábola, los dos hijos. Ahora vamos a un quinto punto, que es la reflexión de una cuarta parábola, la higuera estéril. Esto significa: tenemos un Dios paciente y apremiante, pero es justo también. Es justo. La gente, se le ha hecho creer a la gente contemporánea, la nueva era, por ejemplo, que Dios es sumamente misericordioso y que Dios perdona todo.
si Dios perdona, si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón. Eso es importante decirlo. Ahora bien, allí en esta parábola que aparece en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, esta parábola expresa a la vez la urgencia de Dios en percibir frutos de conversión, ¿sí? Y su tolerancia con la palabra humana que se los debe de dar. Permite, Señor, voy a cortar esta higuera porque no da higos. Espera, Señor, permíteme remover la tierra, colocar fertilizante. Vamos a darle un año, a ver si en ese año produce. En un año vendré, y si no produce frutos, la cortaré y la arrojaré al fuego. Entonces Dios tiene paciencia con nosotros. A veces llevamos una vida alejada de Dios, una vida sin valores, una vida de embriaguez, de droga, una vida de una sexualidad y libertinaje desenfrenados, porque comprendemos mal. A veces hemos sido, incluso hay personas que han sido víctimas de una escasa o terrible o mala educación, terrible mala educación. Han tenido malos ejemplos de los que tendrían que acompañarlos y orientarlos adecuadamente, papás y los demás familiares. Gente que nace, por ejemplo, en familias del crimen organizado. Entonces, esta parábola expresa a la vez la urgencia de Dios en percibir frutos de conversión y su tolerancia con la planta humana que se los debe dar. Pero en este caso el acento se carga no tanto en la paciencia de Dios, cuanto en la exigencia de Dios. Es al parecer la menos misericordiosa de las parábolas de misericordia, pero es muy importante para darle dimensión y profundidad al misterio del amor y la misericordia de Dios. No podríamos formarnos una noción completa de estos si no los pusiéramos en claro oscuro con la santidad y la justicia de Dios. Si no mediara la posibilidad de un castigo, la bondad de Dios y su amoroso llamado al corazón del hombre carecerían de relieve, de dramatismo y hasta de seriedad. La misericordia de Dios es un atributo esencial de Dios, pero no es un Dios débil, un Dios bonachón o un Dios puramente misericordioso, no. Transigente, complaciente en todas las cosas, tampoco. Como personas, como creyentes, creemos en un Dios serio, fuerte. San Francisco de Asís le dice, tú eres el fuerte. Un Dios que nos ama, un Dios justo, que sabe corregir y amonestar para evitar que sus hijos se pierdan, que pone medios para obtener resultados y exige del hombre una contribución real para conseguirlos, que corrige. Esto es lo que pone de relieve esta parábola. Mis hermanos, vamos a dejar aquí este cuarto día. Mañana continuaremos con el quinto y posteriormente el sexto. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.